Gasté $35.000 para unirme a mi hijo y su familia en la aventura europea de nuestros sueños, solo para que mi nuera sonriera con desdén en el aeropuerto y dijera: «Olvidé tu boleto, Elden. Mejor regresa a casa». Ellos habían planeado dejarme atrás. Pero 3 semanas después, sus rostros palidecieron cuando me vieron con ella. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Elden, lo siento mucho. Olvidé tu boleto en casa. Regresa, hablaremos de todo cuando volvamos, dijo Julie con esa expresión ensayada que tantas veces le vi practicar frente a los dependientes de las tiendas al devolver artículos dañados. El pase de abordar temblaba en mi mano. 2 maletas reposaban a mis pies. 3 meses de planificación y allí estaba ella, fingiendo lástima. ¿Olvidar? Mi voz se quebró como cuero viejo. Julie, te entregué todos los boletos anoche, incluido el mío. Sobre nosotros, la pantalla de salidas destellaba: embarque a Roma. Familias enteras corrían con prisa, niños abrazados a sus peluches, parejas susurrándose con ilusión. Era San Valentín. Todos partían hacia destinos románticos, justo como se suponía que íbamos nosotros. Ollie salió de detrás de su esposa, evitando mirarme. «Papá, no hagamos un escándalo aquí. Ya vamos tarde para el vuelo». ¿Escándalo? 35 años criándolo, enseñándole todo, desde atarse los zapatos hasta leer planos, y ahora llamaba escena a mi confusión. Sentí que mis rodillas flaqueaban bajo el peso del equipaje. Lo miré directo a los ojos. Tu padre pasó meses organizando este viaje, Ollie. $35.000. Mi dinero. Mis ahorros de retiro. ¿Y tú apoyas esto? La correa del bolso de Julie se retorcía entre sus dedos. Lo había calculado todo: escoger el aeropuerto, rodearse de testigos, exponerme a la humillación pública. Mis maletas me hacían parecer un hombre torpe, desesperado. «Papá, lo arreglaremos cuando regresemos», murmuró Ollie al fin, sosteniéndome la mirada solo por 2 segundos. 3 semanas y lo solucionamos. ¿Solucionar? Como si yo fuera un problema a gestionar, no el padre que había sacrificado todo por su familia ingrata. El mismo padre que había vendido su parte en la constructora para financiar los sueños de negocios de Ollie. Los anuncios del aeropuerto retumbaban en varios idiomas. Una niña tiraba de la manga de su abuela, señalando emocionada la pantalla de salidas. La mujer sonrió, revisando su reloj. Ambas irradiaban la felicidad que yo había sentido apenas 10 minutos antes. «Esto no es por un boleto olvidado», dije en voz baja. «Esto es porque no quieren que vaya». La falsa simpatía de Julie se resquebrajó por un instante. «Elden, estás exagerando». ¿Exagerando? ¿Después de haber construido su casa con mis propias manos? ¿De firmar como aval cuando los bancos no confiaban en ellos? ¿De convertirme en su cajero automático cada vez que la vida se les complicaba? Apreté el asa de mi maleta grande, sintiendo su peso. Dentro llevaba camisas para los restaurantes italianos que había investigado, zapatos para caminar por los adoquines romanos, guías turísticas que estudié como manuales de ingeniería. 3 semanas de mi ausencia. Eso es lo que de verdad buscaban, afirmé con la voz firme. Ollie se removió incómodo, mirando la puerta de embarque donde otros pasajeros mostraban sus boletos a los sonrientes asistentes. «Papá, estás complicando esto más de lo necesario». ¿Complicarlo? Nada de esto era complicado para ellos. Lo habían planeado al detalle, lo habían ejecutado sin el menor atisbo de remordimiento. Enderecé los hombros y levanté las 2 maletas. Las ruedas repiqueteaban contra el suelo del aeropuerto mientras me alejaba. Detrás, escuché a Julie susurrar algo a Ollie, pero no volteé. El pasillo hacia la salida se sintió interminable. Las familias fluían a mi alrededor como agua alrededor de una roca. Todos iban a donde querían estar, con personas que si los deseaban a su lado. Mis pasos sonaban distintos ahora. Ya no era el andar confiado de un hombre a punto de vivir la aventura de su vida.
Eran las pisadas medidas de alguien que llevaba a casa su decepción empaquetada en 2 maletas. Las puertas automáticas se abrieron con un suave boos y el aire gélido de febrero en Chicago golpeó mi rostro como un despertar brutal. La llave giró en la cerradura con el mismo clic de siempre, el que llevaba escuchando 15 años. Pero todo era distinto. El silencio dentro ya no era la calma hogareña del atardecer, sino el eco hueco del abandono. Dejé las maletas en la entrada. Sus ruedas, al fin, inmóviles tras rodar por aeropuertos y decepciones. La casa se extendía frente a mí, cada habitación preparada para 3 semanas de vacío. 3 semanas que deberían significar que yo estaba cumpliendo mis sueños en Europa. En cambio, estaba desempacando ropa que nunca conocería Roma. Abrí la maleta grande como un libro de planes cancelados. Camisas pensadas para el Vaticano. Pantalones para pasear entre viñedos toscanos. Una chaqueta ligera para caminar por la ribera del Tíber al anochecer. Cada prenda doblada con ilusión, ahora marchita por la derrota. Del bolsillo interior saqué la carpeta con los documentos de viaje, reservas de hotel, confirmaciones de restaurantes, entradas de museos que había comprado por adelantado para evitar filas. Todo organizado con la precisión que me hizo exitoso como gerente de construcción. $35.000. La cifra me devolvía la mirada desde los estados de cuenta y los comprobantes de transferencia. Dinero que pudo haber renovado mi cocina, asegurado mi jubilación, financiado una docena de sueños distintos. El teléfono sonó, interrumpiendo mi inventario de necedades. Elden, la voz de la señora Johnson transmitía preocupación. Pensé que volabas a Italia hoy. Te vi regresar con las maletas. Cambio de planes, señora Johnson, respondí con un tono practicado, sereno. A veces es lo mejor. Oh, cielos. Bueno, si necesita algo mientras su familia está fuera. Fuera. Qué palabra tan sencilla para describir una traición tan compleja. Al colgar, caminé hacia la ventana de la cocina. La tarde gris de febrero lo teñía todo. Árboles desnudos, aceras frías, un cielo pesado como tapa sobre mi vecindario. La señora Henderson entraba sus botes de basura. El señor Phillips paseaba a su perro, la misma ruta de siempre. La vida normal seguía, mientras la mía se había descarrilado. Abrí el refrigerador y saqué la botella de vino que había guardado para nuestra última noche en Roma. El corcho salió con un pop demasiado alegre para la ocasión. Serví una copa generosa y la levanté hacia la ventana. Por las aventuras de retiro, brindé en soledad. El vino me supo a decepción. Lo vacié en el fregadero, mirando cómo se arremolinaba por el desagüe, igual que los meses de planificación, la emoción, la ingenua creencia de que familia significaba lealtad. 12 años atrás había vendido mi parte en la constructora para ayudar a Ollie a abrir su negocio. Antes de eso, 25.000 para el enganche de su primera casa. 15.000 para una universidad que nunca valoró. Cada sacrificio presentado como temporal. Cada préstamo prometido como reembolsado. Ninguno lo fue jamás. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, cada peldaño más pesado que el anterior. En el pasillo colgaban fotos de décadas, la graduación de Ollie, su boda, mañanas de Navidad familiar, cuando la gratitud aún existía en su vocabulario. La habitación de huéspedes esperaba lista para visitas que ya nunca llegaban. El dormitorio principal resonaba con el silencio de un hombre que lo había dado todo y había recibido manipulación a cambio. Pero al sentarme en la cama, aún con la ropa de viaje que había elegido para la aventura, algo cambió en mi pecho. Ya no era el peso aplastante de la traición. Era algo más duro, más enfocado. Ellos querían 3 semanas sin mí. 3 semanas para disfrutar de mi dinero en mi ausencia. Para reírse del viejo al que habían engañado en el aeropuerto O'Hare. Miré hacia el vecindario de Lincoln Park, mi hogar durante 2 décadas. Mañana no me escondería en esta casa como una víctima. Mañana saldría al mundo, uno que existía más allá de los hijos ingratos y de las nueras manipuladoras. Mañana empezaría a descubrir que puede lograr un hombre que ya no tiene nada que perder.
La mañana siguiente, el aire traía la promesa de nieve cuando empujé la puerta de vidrio de Brookhaven. 2 días de soledad me habían dejado con hambre de interacción humana, una que no implicara lástima ni explicaciones sobre unas vacaciones canceladas en Europa. La cafetería bullía con la energía de Lincoln Park. Estudiantes inclinados sobre sus portátiles, ejecutivos revisando el teléfono entre reuniones, jubilados hojeando el periódico con calma deliberada. Pedí un café negro y encontré una mesa vacía junto a la ventana, desplegando el Tribune de ayer. Disculpe, creo que accidentalmente golpeé su mesa. Levanté la vista. Una mujer de unos 50 años, cabello castaño rojizo recogido con profesionalidad, sostenía su taza con ambas manos como si buscara calentarlas. Su bolso para portátil sugería negocios, pero su expresión mostraba una preocupación genuina. No se ha derramado nada, la tranquilicé, señalando mi café intacto. Parece que hoy es de esos días en que todo se siente un poco fuera de equilibrio. Río, un sonido como campanas de plata entre el murmullo del local. ¿Le importa si me siento? Soy Christine Austin, y tengo la sensación de que podríamos entendernos en eso de los días desequilibrados. Eldon Kelly, me presenté, indicando la silla frente a mí. Por favor. Christine se acomodó con gracia, abriendo su portátil con eficiencia. En la pantalla de inicio brillaban logotipos de agencias de viaje, destinos exóticos, familias sonrientes, promesas de vacaciones perfectas. ¿Negocio de viajes? Pregunté, señalando su pantalla. Austin Travel Solutions, respondió, deteniendo los dedos sobre el teclado. 20 años ayudando a la gente a planear viajes de ensueño y de vez en cuando lidiando con pesadillas cuando esos sueños se tuercen. ¿Pesadillas? Ya sabe, clientes que creen que pueden manipular situaciones a su favor. Me estudió el rostro con atención. Personas que confunden la bondad con debilidad, la generosidad con estupidez, a veces familiares que... Se detuvo, pero me incliné hacia adelante. ¿Familiares que qué? Que creen que la sangre les da derecho ilimitado a los recursos de otro, sin responsabilidad ni gratitud a cambio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un puente que yo deseaba cruzar. En sus ojos había un conocimiento que iba más allá de la experiencia profesional. Era la clase de entendimiento que solo nace de la traición personal. Eso suena demasiado específico, dije en voz baja. Christine dejó escapar una risa sin humor. Mi exmarido y su hermano intentaron convencerme de financiar su oportunidad de inversión usando mi negocio como aval. Por fortuna, me especializo en reconocer cuando alguien quiere venderme destinos a los que no deseo viajar. ¿Y cómo lo enfrentaste? Pregunté con cautela. De forma creativa, respondió, cerrando el portátil y dedicándome toda su atención. A veces, la mejor respuesta a la manipulación es la contramanipulación estratégica. Ya sabe, combatir fuego con fuego. Contramanipulación estratégica, repetí, probando el peso de la frase. Quienes se aprovechan de otros asumen que sus víctimas se quedarán pasivas. Rara vez se preparan para una resistencia activa. Christine sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la deslizó hacia mí. Si alguna vez necesita asesoría sobre viajes difíciles o soluciones creativas, tengo amplia experiencia. Leí la tarjeta. Christine Austin, propietaria y consultora principal de viajes, Austin Travel Solutions. Abajo de sus datos de contacto, una línea en cursivas, especializada en arreglos complejos y soluciones únicas. Arreglos complejos, murmuré. De esos que requieren planificación cuidadosa, atención al detalle y la capacidad de redirigir expectativas. Tras la ventana, la nieve empezaba a caer en copos grandes y perezosos. El calor de la cafetería se volvió más acogedor y la conversación más prometedora que cualquier cosa que hubiera experimentado en meses. Quizá tenga una situación que podría beneficiarse de una consulta profesional, dije, guardando su tarjeta en mi billetera. Lo sospechaba. Christine se levantó, extendiendo la mano. Eldon, tengo la sensación de que nuestro encuentro no fue del todo accidental. Su apretón era firme. Seguro,
el de alguien que soluciona problemas en vez de crearlos. Cuando esté listo para hablar de sus planes de viaje, llámeme. Siento que podríamos diseñar algo verdaderamente memorable. La observé marcharse, notando cómo se movía con propósito, saludando a otros clientes, claramente una habitual respetada en su comunidad. La tarjeta seguía cálida en mi mano mientras caminaba de regreso a casa bajo la nieve. Detrás de mí, Brookhaven brillaba como un faro en la mañana de Lincoln Park, un lugar donde podían surgir alianzas inesperadas entre café y entendimiento compartido de la traición. Por primera vez en 3 días. Sonreí. Pasaron 2 días más antes de que reuniera el valor para marcar el número de Christine. Su tarjeta había vivido en mi billetera, calentada por mis dedos nerviosos mientras ensayaba frases de apertura que no sonaran desesperadas. Christine, soy Elden, el del café. Me preguntaba si tendría tiempo para conversar otra vez. Por supuesto, su voz transmitía calidez genuina. Esperaba que llamaras. El mismo lugar de siempre. Brookhaven se sentía diferente esta vez, menos casual, más intencional. Christine llegó puntualmente, con el mismo bolso para portátil, pero con un enfoque renovado en su andar. «Has estado pensando», dijo al sentarse en nuestra mesa habitual. «En lo que mencionaste sobre la contramanipulación estratégica», respondí, inclinándome hacia adelante y bajando la voz. Mi familia me excluyó de un viaje que financié por completo. $35.000 para sus vacaciones en Europa mientras yo me quedaba en casa. La expresión de Christine se agudizó. Italia. Roma, Florencia, Venecia. 3 semanas de lujo que nunca verás. Las palabras me supieron amargas. Lo planearon a la perfección. Una humillación en el aeropuerto para que no pudiera protestar. La planificación requiere atención al detalle, dijo Christine con tono reflexivo. Reservas de hotel, tours, traslados, son sistemas delicados. La forma en que enfatizó delicados aceleró mi pulso. ¿Te gustaría caminar?, sugirió. Algunas conversaciones requieren privacidad. Los senderos del zoológico de Lincoln Park ofrecían la cobertura ideal para charlas sensibles. El viento de febrero atravesaba nuestros abrigos mientras pasábamos junto a recintos vacíos, nuestro aliento formando nubes en el aire frío. Tengo socios en negocios hoteleros por toda Europa, dijo Christine con naturalidad. A veces ocurren errores técnicos, fallos en las reservas, confusiones en el sistema, problemas de comunicación. ¿Quieres decir? Quiero decir justicia. ¿No merece la gente obtener lo que ha pagado? Mis manos temblaban dentro de los guantes, y no era por el frío. ¿Y qué implicaría eso? Información. Fechas, ubicaciones, números de confirmación. Los detalles que ayudan a prevenir coincidencias desafortunadas. Nos detuvimos junto al estanque, su superficie congelada como un espejo helado. Christine sacó su teléfono y comenzó a deslizar entre sus contactos. Mañana te mostraré mi oficina. Así entenderás mejor de lo que soy capaz. Al día siguiente, Austin Travel Solutions me recibió en una elegante oficina de esquina, en un complejo de negocios de Lincoln Park. Mapas de Europa, Asia y Sudamérica cubrían las paredes, adornados con alfileres de colores que marcaban destinos de clientes y relaciones con socios alrededor del mundo. Son 20 años construyendo redes, explicó Christine, señalando una pared repleta de fotografías en las que aparecía junto a gerentes de hoteles, operadores turísticos y dueños de restaurantes en toda Italia. Relaciones basadas en beneficios mutuos y en resolver problemas. En su computadora se desplegaban las interfaces de reservaciones de decenas de hoteles internacionales. En su libreta, los números de teléfono de contactos en Roma, Florencia, Venecia. ¿El negocio de tu hijo?, preguntó, abriendo un documento en su bloc de notas. ¿Menciona hoteles favoritos en sus viajes? Ali siempre presume que conoce los mejores lugares, alojamientos de lujo, restaurantes exclusivos, respondí, recordando sus alardes en las cenas familiares, cuando aún se dignaba a visitarnos. Perfecto. Christine apuntó cada palabra con precisión quirúrgica.
Los detalles son lo más importante en mi trabajo. Fechas, lugares, números de confirmación, preferencias de huéspedes. Todo cuenta. La última reunión de planificación fue en la oficina de Christine, pero esta vez en su casa, la tarde siguiente. Donde antes había un escritorio profesional, ahora había muebles acogedores. El café fue sustituido por vino, pero el aire estaba cargado de una intensidad estratégica. La clave está en crear incomodidades en cadena, explicó, desplegando sobre la mesa de centro el itinerario completo de mi familia en Italia. Nada ilegal, nada rastreable. Solo inoportunos problemas técnicos que, poco a poco, se convierten en grandes obstáculos. Repasé los papeles, confirmaciones de hotel, entradas a museos, reservas de restaurantes, boletos de transporte. Todo lo que yo había organizado y pagado. Todo lo que ellos me habían arrebatado. Mañana deben registrarse en el Hotel Roma. Por la tarde, dije, cada dato grabado en mi memoria después de 3 meses de preparación. Es el momento perfecto. Christine tomó su teléfono, el dedo suspendido sobre el teclado. ¿Estás absolutamente seguro de seguir este camino? Pensé en sus rostros en Oare. La falsa disculpa de Julie. La mirada esquiva de Ollie. $35.000 de mis sueños de retiro convertidos en un lujo sin culpa para ellos. Haz la llamada. Los dedos de Christine se deslizaron sobre el teléfono con la precisión de una cirujana. Yo, sentado frente a su escritorio, la observaba transformarse de compañera amable de café en una estratega implacable. Marco, habla Christine desde Chicago, dijo con tono sereno, como en una charla cotidiana. Tenemos un pequeño inconveniente con unos clientes que llegan hoy. Escuché fragmentos de la respuesta italiana a través del altavoz. Sistema de reservas, remodelación, lo siento mucho. Perfecto, concluyó Christine, marcando un símbolo en su libreta. La habitación será entregada a otros huéspedes. Exactamente a las 3. Colgó con calma. Roma, resuelto. Tu familia encontrará su suite de lujo misteriosamente ocupada. ¿Y sus maletas? Pregunté, casi en un susurro. Ahí está lo mejor, sonrió ella. Los almacenes de equipaje cercanos están llenos. Las alternativas, agotadas. Febrero resulta estar sorprendentemente concurrido en Roma este año. Le facilité los detalles con la precisión de quien tiene todo memorizado. Horarios de vuelo, check-in, reservas de cenas, cada movimiento grabado en mi mente después de meses de preparación. Ahora esa misma planificación trabajaría contra ellos. Mi teléfono vibró. Una notificación de redes sociales apareció en la pantalla. El Hotel Roma dice que no tenemos reservación. El peor inicio de vacaciones de la historia. Era Julie. Christine esbozó una sonrisa mientras buscaba en sus contactos los números de Florencia. Al día siguiente, las dificultades comenzaron a encadenarse. Tours en museos cancelados por enfermedad de guías. Visitas a galerías de arte duplicadas con otros grupos. Reservas en restaurantes que de pronto habían desaparecido de los sistemas. Tu información es excelente, comentó Christine mientras coordinaba con sus socios en Florencia. Se supone que mañana tomarán el tren de las 2:15 hacia Venecia. Recordé la emoción de Ollie al hablar de su viaje en primera clase, como investigaba las mejores rutas usando mi dinero. No más. Christine llamó a sus contactos en el servicio ferroviario. Mantenimiento en el sistema, habrá que reasignar los asientos. Solo hay espacio en segunda clase. Cada problema se sentía como justicia servida en frío. Los mensajes de Julie en redes sociales se volvían cada vez más frustrados. Tercer error con el hotel. Tours de Florencia cancelados. ¿Acaso Mercurio está retrógrado? La red de Christine operaba con precisión suiza. Reservas de taxis acuáticos en Venecia perdidas en actualizaciones de sistema. Transportes al aeropuerto con supuestas fallas mecánicas. Cada comodidad que esperaban se transformaba en un obstáculo que debían sortear. Lo hermoso de los problemas técnicos, me explicó Christine mientras ultimaba complicaciones en Venecia,
es que nadie puede probar la intención. Los sistemas fallan, las comunicaciones se caen, los errores humanos son inevitables en el mundo de los viajes. Observé la última publicación de Julie en la pantalla de mi portátil. El hotel en Venecia dice que no encuentra nuestra reserva. Ollie está llamando desde el vestíbulo. Perfecto. Todo a tiempo. Esa misma noche, sentado en mi casa de Lincoln Park, seguía sus señales de angustia a través de sus publicaciones. La computadora portátil mostraba un flujo constante de quejas, hoteles que se equivocaban, tours anulados, cenas inexistentes. Cada lamento confirmaba la precisión quirúrgica de nuestra operación. 3 ciudades. Múltiples fallas de servicio. Un calendario perfectamente sincronizado con su itinerario robado. Cada lujo que yo había planeado y financiado, ahora transformado en un calvario de casualidades infortunadas. Entonces, el teléfono sonó. La pantalla mostró el nombre de Ollie. El timbre retumbó en mi casa vacía como un llamado del destino. Papá, es una pesadilla. Su voz llegó entrecortada por la conexión internacional, cargada de tensión. Todo está saliendo mal. Me recosté en la silla, el portátil aún abierto frente a mí, con las quejas de Julie iluminando la pantalla. ¿Qué sucede, hijo? El hotel en Roma dice que nuestra reservación era para el mes que viene. Luego se cancelaron los tours en Florencia. Y ahora en Venecia no encuentran nuestras habitaciones. ¡Qué terrible!, murmuré, fingiendo la cantidad exacta de preocupación paternal. ¿Han podido encontrar alternativas? A duras penas. Estamos gastando el doble de lo planeado y quedándonos en lugares que no le llegan ni a los talones a lo que reservamos. El doble de presupuesto, pero esta vez con su dinero, no con el mío. La ironía me supo más dulce que el vino más fino. Qué extraño que todo les salga mal, reflexioné en voz alta. ¿Están seguros de haber confirmado bien las habitaciones? Recuerdo haber ayudado con algunos de esos detalles. Sí, todo estaba confirmado para 3 personas, pero estos hoteles actúan como si nunca hubieran oído hablar de nosotros. 3 personas. Las palabras flotaron como una confesión. Mantuve la voz neutra. Se suponía que en ese viaje éramos 4. Un silencio denso se extendió a través del Atlántico. Podía escuchar el murmullo del vestíbulo, el rodar de maletas, el timbre de un ascensor. Papá, la voz de Ollie bajó hasta ser apenas audible. No hablemos de eso ahora. ¿No hablar de qué? Repliqué con calma helada. ¿De qué nunca tuviste intención de llevarme? Papá, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que finja que no sé sumar? 3 personas en lugar de 4 significa que lo planeaste desde el principio. Es complicado. No, Ollie. Es bastante simple. Querían mi dinero, no mi compañía. La humillación en el aeropuerto fue solo teatro para evitar mirarme a los ojos y decirme la verdad. Del otro lado de la línea escuché su respiración agitada. Y, en el fondo, la voz de Julie. ¿Con quién hablas? Con tu padre, respondió, intentando cubrir el auricular. Ah. Julie está ahí, dije, con la voz tan fría como el hielo del estanque frente a nosotros. Christine sacó su teléfono y empezó a deslizar el dedo por sus contactos. Mañana te mostraré mi oficina. Así entenderás mejor de lo que soy capaz. Al día siguiente, Austin Travel Solutions ocupaba un elegante despacho en una esquina de un complejo de oficinas en Lincoln Park. Los muros estaban cubiertos de mapas de Europa, Asia y Sudamérica, salpicados de alfileres de colores que señalaban destinos de clientes y relaciones con socios. 20 años construyendo una red, explicó Christine, señalando una pared llena de fotografías suyas junto a gerentes de hoteles, operadores turísticos y dueños de restaurantes en toda Italia. Relaciones basadas en el beneficio mutuo y en resolver problemas. En la pantalla de su computadora se desplegaban interfaces de reservas de decenas de hoteles internacionales. En su agenda, decenas de números de contacto en Roma, Florencia, Venecia. El negocio de tu hijo, dijo mientras abría un cuaderno de notas.
¿Alguna vez te mencionó hoteles de preferencia en sus viajes? Ali siempre presume de conocer los mejores lugares, alojamientos de lujo, restaurantes exclusivos. Le respondí, recordando sus alardes en las cenas familiares, cuando todavía se dignaba a visitarnos. Perfecto. Christine apuntaba cada detalle con precisión quirúrgica. En mi trabajo, los detalles lo son todo. Fechas, lugares, números de confirmación, preferencias de los huéspedes. La última sesión de planificación fue en el despacho de Christine, esta vez en su casa. Donde en la oficina había formalidad y orden, allí había muebles acogedores y en lugar de café, una botella de vino que ella sirvió con calma. El ambiente, sin embargo, vibraba de intensidad estratégica. La clave está en generar incomodidades en cadena, explicó, extendiendo sobre la mesa de centro el itinerario completo de mi familia en Italia. Nada ilegal, nada rastreable. Solo desafortunadas dificultades técnicas que, acumuladas, se vuelven un gran problema. Repasé los papeles, confirmaciones de hotel, entradas de museo, reservas en restaurantes, boletos de tren. Todo lo que yo había organizado y pagado. Todo lo que ellos me habían arrebatado. Mañana deben registrarse en el Hotel Roma por la tarde, dije, cada dato aún grabado en mi memoria tras meses de preparación. Es el momento perfecto. Christine tomó su teléfono, el dedo flotando sobre el teclado. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Pensé en sus rostros en Oare, en la disculpa fingida de Julie, en los ojos esquivos de Ollie, en los $35,000 de mis sueños de retiro convertidos en un lujo sin culpa para ellos. Haz la llamada. Los dedos de Christine se deslizaron sobre el teclado con la precisión de una cirujana. Yo, sentado frente a ella, la observaba transformarse de la amable compañera de café en una estratega profesional. Marco, habla Christine, desde Chicago, dijo con un tono sereno, como si fuese una charla cualquiera. Tenemos un pequeño inconveniente con unos clientes que llegan hoy. Escuché fragmentos en italiano a través del altavoz. Problemas en el sistema, remodelación, lo sentimos mucho. Perfecto, concluyó Christine, marcando un visto en su cuaderno. La habitación será entregada a otros huéspedes. Sí, exactamente a las 3. Colgó con calma. Roma, solucionado. Tu familia encontrará su suite de lujo ocupada, como por arte de azar. ¿Y su equipaje? Pregunté, la voz apenas audible. Ahí está lo interesante, respondió con una sonrisa sutil. Los depósitos de equipaje cercanos están completos. Las alternativas, saturadas. Febrero está sorprendentemente concurrido en Roma. Yo recité de memoria horarios de vuelos, entradas a museos, reservas de cenas. 3 meses de planificación habían tallado cada detalle en mi mente. Ahora esa misma información trabajaría en su contra. Mi teléfono vibró. Una notificación de redes sociales de Julie apareció en la pantalla. El Hotel Roma dice que no tenemos reservación. El peor inicio de vacaciones de la historia. Christine sonrió mientras buscaba en sus contactos los números de Florencia. Al día siguiente, las complicaciones se multiplicaron. Tours en museos cancelados por la enfermedad de un guía. Visitas a galerías duplicadas con otros grupos. Reservas de restaurantes misteriosamente borradas del sistema. Tu información es impecable, dijo Christine, mientras coordinaba con sus socios en Florencia. Mañana deben tomar el tren de las 2:15 hacia Venecia. Recordé la emoción de Ollie al hablar de viajar en primera clase, como investigaba las mejores rutas usando mi dinero. No más. Christine marcó a sus contactos en el servicio ferroviario. Mantenimiento del sistema, explicó en un italiano fluido. Habrá que reasignar asientos. Solo en segunda clase. Cada inconveniente era como servir justicia en frío. Las publicaciones de Julie se volvieron aún más desesperadas. Tercer error con el hotel. Tours de Florencia cancelados. ¿Estará Mercurio retrógrado? La red de Christine funcionaba con precisión suiza.
Reservas de taxis acuáticos en Venecia perdidas en actualizaciones del sistema. Traslados en bus colapsados por fallas mecánicas. Cada comodidad prometida se convertía en un obstáculo que tenían que sortear solos. Lo maravilloso de los fallos técnicos, comentó Christine mientras coordinaba los últimos contratiempos en Venecia, es que nadie puede probar la intención. Los sistemas fallan, las comunicaciones se confunden, los errores humanos pasan. En ese instante, la pantalla de mi portátil mostró la última publicación de Julie. El hotel de Venecia dice que no encuentra nuestra reservación. Ollie está llamando desde el vestíbulo. Todo a la perfección. Esa noche, sentado en mi casa de Lincoln Park, seguía sus desventuras a través de las redes sociales. La pantalla se llenaba de quejas, una tras otra, hoteles que se confundían, tours anulados, cenas inexistentes. Cada palabra era una prueba de que nuestra operación alcanzaba una precisión quirúrgica. 3 ciudades. Múltiples fallos de servicio. Todo perfectamente sincronizado con el itinerario que ellos me robaron. Cada lujo que planeé y pagué, ahora convertido en un calvario de casualidades infortunadas. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Ollie. El timbre resonó en mi casa vacía como un golpe en la puerta del destino. «Papá, es una pesadilla», su voz crujió en la conexión internacional, cargada de angustia. «Todo está saliendo mal». Me recosté en la silla, con el portátil abierto mostrando las quejas de Julie. «¿Qué sucede, hijo?» El Hotel Roma dijo que nuestra reserva era para el próximo mes. Luego cancelaron las visitas en Florencia y ahora en Venecia dicen que no hay registro de nosotros. ¡Qué terrible!, susurré, con la medida exacta de falsa preocupación. ¿Han podido encontrar alternativas? Apenas. Estamos gastando el doble de lo que planeamos, y en sitios que no se comparan con lo que teníamos. El doble de su propio dinero, no del mío. El sabor de la ironía era más dulce que el mejor vino. Qué raro que todo le salga mal, reflexioné, fingiendo inocencia. ¿Están seguros de las configuraciones de las habitaciones? Recuerdo haber ayudado con esos detalles. Sí, todo estaba confirmado para 3 personas, pero en los hoteles actúan como si no supieran quiénes somos. 3 personas. La frase se quedó suspendida en el aire como una confesión. Se suponía que en este viaje éramos 4, dije con voz helada, sin alterarme. El silencio se extendió a través del Atlántico. En el fondo escuchaba el bullicio del vestíbulo, conversaciones, maletas rodando, el timbre del ascensor. Papá, la voz de Ollie era apenas un murmullo. No hablemos de eso ahora. ¿No hablemos de qué? Pregunté con calma cortante. ¿De qué nunca pensaste llevarme? Papá, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que finja que no sé contar? 3 personas en lugar de 4 significa que lo planeaste desde el principio. Es complicado. No, Ollie. Es bastante simple. Cerré la computadora, ya sin necesitar la confirmación de las quejas de Julie. Querías mi dinero, no mi compañía. La humillación en el aeropuerto fue puro teatro para no mirarme a los ojos y decirme la verdad. Escuché su respiración entrecortada al otro lado. La voz de Julie se coló por el altavoz. ¿Con quién hablas? Con tu padre, murmuró él, cubriendo a medias el teléfono. Ah. Julie está ahí, dije, con la voz tan fría como el hielo del estanque frente a nosotros. Dile a Julie lo de los problemas técnicos que ha estado publicando, le dije a mi hijo, con voz firme. No son accidentes. ¿Cómo dices? Preguntó Ollie, confundido. Quiero decir justicia, hijo. Quiero decir que la gente reciba exactamente lo que se merece. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando el tranquilo barrio de Lincoln Park. Disfruta el resto de tus vacaciones. Esta vez las estás pagando tú. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio que siguió era distinto al de la soledad aplastante de los días pasados. Este silencio tenía peso. Tenía propósito. Tenía satisfacción.
De inmediato marqué el número de Christine. El teléfono sonó una vez. La carpeta Manila se sentía más pesada de lo que era cuando toqué a la puerta de su casa. Había pasado apenas 24 horas desde la llamada de confirmación de Ollie, y las dediqué a reunir municiones que jamás pensé usar contra mi propio hijo. «Adelante», dijo Christine, guiándome a su sala, bañada por la luz de la tarde que entraba a raudales por los ventanales. «El café está listo». Sonaba urgente por teléfono. Me acomodé en su mullido sofá, dejando la carpeta sobre la mesa de centro como si fuera evidencia en un juicio. La llamada lo confirmó todo. Se le escapó que había reservado la habitación para 3 personas, no para 4. Así que nuestra operación en Italia estuvo perfectamente cronometrada. Christine sirvió café con manos firmes. «Pero veo que algo más te preocupa». «¿Esto?» Abrí la carpeta y desparramé los documentos sobre la mesa. Formularios de impuestos, contratos con proveedores, correspondencia comercial, papeles que yo mismo le había ayudado a organizar cuando recién montó su oficina. Mi hijo ha manejado su empresa con una contabilidad demasiado creativa. Christine se inclinó hacia adelante, examinando los papeles con atención profesional. ¿Qué tipo de creatividad? Pagos en efectivo sin declarar. Deducciones infladas. Relaciones sospechosas con proveedores. Cada línea es otra traición. Yo lo ayudé a montar este sistema creyendo que fomentaba prácticas honestas. «No estabas encubriendo nada», dijo Christine con voz baja. «Solo estaba siendo un padre. Un padre ingenuo, pero un padre al fin». Señalé algunos renglones con irregularidades obvias. «Mira estos contratos con proveedores. Cargos inflados en proyectos municipales. Violaciones de seguridad encubiertas con sobornos a inspectores». Christine alzó la mirada, ahora con un brillo distinto. «Tengo contactos en el sector de la construcción. A veces, surgen complicaciones cuando aparecen irregularidades. Suspensiones de contrato, retrasos en las entregas, investigaciones de calidad. Tu hijo creó estas vulnerabilidades solo». Su tono dejaba entrever una comprensión más profunda. «Tú también has vivido una traición empresarial, ¿verdad?» Christine dejó la taza, acariciando el borde de porcelana con los dedos. «Mi exmarido y su hermano me convencieron de firmar como aval para sus negocios. Terminé con una deuda de $200,000 cuando su gran inversión se vino abajo. ¿Y cómo te recuperaste de eso?» Aprendí que la justicia no llega sola. Su voz sonaba firme, con un filo de acero bajo la suavidad. «Hay que crearla». También aprendí que quienes explotan a otros rara vez se detienen, hasta que alguien los obliga. «¿Y qué fue de tu exmarido?» Christine sonrió sin calidez. Digamos que su siguiente proyecto empresarial enfrentó numerosas complicaciones regulatorias. Inspectores de obra, auditorías fiscales, proveedores que de pronto ya no respondían. Es curioso cómo los problemas se multiplican cuando alguien carece de papeles en regla. La observé con otros ojos. Ya no era solo una amable desconocida convertida en aliada, sino alguien que conocía la profunda satisfacción de la justicia estratégica. «Estos documentos podrían detonar investigaciones», comenté, señalando los papeles de Ollie. «Podrían, sí. Pero las investigaciones toman tiempo, y tu hijo ya está lidiando con sus propios desastres en Italia. Tal vez una presión simultánea, desde varios frentes, le enseñe mejor la lección», replicó ella, mirándome fijamente. Sacó de nuevo su teléfono y empezó a recorrer la lista de contactos. La oficina de impuestos, la junta de construcción, las redes de proveedores. «¿Estás absolutamente seguro de querer escalar esto tanto?», preguntó, con el dedo suspendido sobre el primer número. Pensé en la voz temblorosa de Ollie, pidiendo consuelo al padre al que había abandonado en Oare. En las publicaciones de Julie, quejarse desde unas vacaciones de lujo que yo había financiado, a las que ni siquiera fui invitado. Pensé en 35 años de sacrificios, pagados con una traición calculada. «Haz la llamada». La oficina del IRS, en la calle West Adams,
rebosaba de eficiencia burocrática cuando entregué mi carpeta, cuidadosamente organizada. La investigadora, una mujer de mirada penetrante llamada Patricia Chen, revisaba los documentos de impuestos de Oji con interés profesional. Estas discrepancias ciertamente levantan sospechas sobre la veracidad de los reportes, comentó mientras llenaba formularios oficiales. Usted guardó copias al ayudar a establecer el sistema contable de la empresa. Quería asegurarme de que todo se hiciera correctamente, respondí, con un amargo sabor en la boca. Jamás imaginé que terminaría aquí, sentado como un ciudadano preocupado denunciando irregularidades. Su cooperación queda registrada, aseguró ella. Iniciaremos una revisión formal en un plazo de 10 días hábiles. Mientras tanto, Christine se movía con precisión quirúrgica desde su oficina. Llamadas a proveedores de construcción, contactos en organismos de regulación, servicios de inspección. Su red respondía a cada palabra cuidadosamente calculada sobre las prácticas dudosas de Oji. Marco, habla Christine, de Austin Travel, decía al teléfono con un tono impecable. Me han llegado informaciones inquietantes sobre posibles violaciones de contrato. Sí, entiendo que es una molestia, pero el acuerdo debe suspenderse de inmediato hasta que se verifique todo. Cada llamada desataba nuevas consecuencias. Entregas de material detenidas, cronogramas de obras retrasados, pagos a subcontratistas puestos en duda. ¿Y no se verán afectados también empleados inocentes? Pregunté en una pausa de sus gestiones. Oji tendrá que encontrar la manera de responder. Es su responsabilidad como dueño, replicó Christine con firmeza. Sus decisiones crearon estas vulnerabilidades. Las consecuencias llegan por sí solas. Al tercer día, ya habíamos orquestado una auténtica sinfonía de complicaciones. Cada ángulo regulatorio cubierto, cada relación con proveedores bajo lupa, cada irregularidad financiera señalada para revisión oficial. Es momento del elemento final, anunció Christine, mirando su reloj. Tu familia regresa mañana por la tarde. Necesito la vestimenta adecuada para conocerlos. ¿Vas a venir al aeropuerto? Por supuesto. Es importante que comprendan cuánto ha mejorado tu vida en su ausencia. Eligió un vestido azul marino elegante. Aros de perlas, tacones discretos, la imagen de la sofisticación hecha mujer. Volverán agotados, frustrados por todos los contratiempos. Perfecto entonces, respondí. El contraste lo será todo en esta escena. Conducimos hacia Oare en un silencio cómodo, vestidos como dos actores que se preparan para un papel que cambiaría para siempre la dinámica de la familia. Yo llevaba mi mejor traje, el que había reservado para los restaurantes europeos que jamás conocería. Christine lucía como la empresaria exitosa que había conquistado la atención de un hombre recién liberado. Recuerda, me susurró al acercarnos a la terminal, solo somos una pareja recibiendo a la familia. Cariño natural, complicidad tranquila, la familiaridad de quienes han crecido juntos en poco tiempo. El área de llegadas internacionales del Terminal 5 se desplegaba frente a nosotros como un escenario a punto de presentar su acto final. Nos ubicamos en un punto estratégico. Allí tendrían que pasar frente a nosotros, sin escapatoria, perfectamente expuestos. Allí vienen, dije, reconociendo las siluetas familiares que emergían de aduanas. Oji empujaba un carrito cargado con maletas desparejadas, nada que ver con el juego de equipaje coordinado con el que habían partido. A su lado, Julie caminaba despeinada, el traje de diseñador arrugado por el estrés del viaje. Ambos lucían exactamente tan agotados como lo habían mostrado en sus publicaciones. Solo quedaba el silencio apacible de la mañana y la mujer de la que me estaba enamorando, llegando a desayunar. ¿Alguna novedad del grupo de vecinos? Preguntó Christine al entrar, usando la llave que le había dado 2 días antes. Julie se mudó definitivamente, respondí, aún mirando por la ventana el amanecer en Lincoln Park. Vinieron los de la mudanza, se llevaron los muebles. Eso fue más rápido de lo que pensaba, comentó ella, sirviéndose un café de la cápsula que yo había preparado. La presión financiera acelera los cambios en una relación. Vendrá tarde o temprano,
dije con calma, sin apartar la vista de la calle. Siempre vuelven, cuando el dinero se acaba. ¿Estás listo para esa conversación?, preguntó Christine. No alcancé a contestar. Un coche familiar apareció al otro lado de la calle. El sedán de Ollie se estacionó con la precisión de alguien que había estado dando vueltas, acumulando valor para un enfrentamiento inevitable. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde, 2 días después de haber visto su auto rondar el vecindario. Abrí la puerta. Allí estaba Ollie, en los escalones de mi entrada, con el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en apenas 3 semanas. Su traje colgaba arrugado y flojo, como si hubiera perdido peso por el estrés. Ojeras profundas sombreaban su mirada. Su postura, antes arrogante, se había desplomado en una derrota palpable. «Papá, lo perdí todo», su voz crujió como hielo quebrándose. Julie se fue. La empresa está en bancarrota. Los acreedores me acosan. Eres el único que puede ayudarme. ¿Ayudarte?, repliqué desde el umbral, sin invitarlo a pasar. ¿Así como te ayudé a pagar esas vacaciones de $35.000? Sabía que había sido tú, dijo, llevándose las manos al cabello grasiento, desesperado. El momento exacto, la coordinación, el acceso a los documentos de la empresa. Fuiste tú. ¿Por qué? Porque olvidaste lo más importante, hijo, el respeto. Soporté tu desdén, tu ingratitud y tus manipulaciones durante 62 años. Pero eso terminó. Retrocedí un paso, marcando la distancia entre nosotros. Basta. Papá, por favor, puedo cambiar. Mi hijo murió en el aeropuerto O'Hare el 14 de febrero, dije con calma, como una sentencia irrevocable. Desde entonces, vivo para mí. Pero los empleados, los clientes que confiaron en mí. Deberías haberlos considerado antes de violar leyes fiscales, de inflar contratos municipales, de poner en riesgo vidas para ganar más dinero. Saqué el teléfono y le mostré las fotos de los documentos que había entregado a las autoridades. Cada falta registrada. Cada irregularidad reportada. El rostro de Ollie se volvió ceniciento. Tú me destruiste la vida. No, Ollie. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo revelé lo que escondías. En ese momento escuché la llave girar en la cerradura detrás de mí. Perfecta sincronía. Elden, dijo Christine desde la entrada, traje la cena de ese restaurante italiano. Se detuvo al ver la escena. Oh, Christine, te presento a mi antiguo hijo, anuncié con frialdad. Justo se iba. Ollie nos miró a ambos, sus ojos llenos de desesperación, observando la complicidad de nuestra postura, la naturalidad con que apoyaba mi mano en la espalda de ella, la llave que colgaba de sus dedos. ¿Esto es lo que querías?, preguntó con voz rota. ¿A una extraña en lugar de a tu propia familia? Esto es lo que me gané, lo corregí. Respeto, gratitud. Una compañía basada en la consideración mutua, no en la explotación. Christine se colocó a mi lado, firme, sólida, como un muro de apoyo. Juntos vimos cómo se derrumbaba la última esperanza de Ollie. Adiós, Ollie, dije en un susurro helado. Aprende a resolver tus propios problemas. Se dio la vuelta y se marchó, con los hombros caídos bajo el peso de las consecuencias que él mismo había sembrado durante décadas. El rugido de su coche al encenderse resonó en el aire frío de la tarde. Cerré la puerta. Con ese gesto, puse fin a 38 años de decepciones y abrí paso al futuro que había decidido para mí. La cena huele maravillosa, le dije a Christine, tomando su mano. Vamos a comer. Alcé mi copa hacia la suya. La luz de las velas se reflejaba en el cristal como diminutas estrellas. Por la justicia servida con precisión, brindó ella, con una sonrisa radiante de satisfacción. Por la sociedad, añadí yo, chocando suavemente nuestras copas. Profesional y personal. Y mientras el mundo afuera seguía su curso, supe que mi historia con Ollie había terminado, y que una nueva estaba apenas comenzando.